ministerio, si Dios le habla de un pastorado, si Dios le habla de unos propósitos, gloria del Señor, comenzamos nosotros mismos a pensar que no vamos a poder ser capaz de hacer la voluntad de Dios. Fíjense en la porción bíblica que leyó Luisito. Amén. Cuando Jehová le habla a Josué, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, y ahora te toca a ti hacer que este pueblo entre en la tierra que yo tengo para él. O sea, en otras palabras, depende de ti. Pongo la responsabilidad sobre tus brazos, sobre tus hombros, Josué. Josué pudo haber dicho: no, yo no, búscate a otro. O esa labor es muy grande para mí, yo no voy a ser capaz de poderla realizar. Yo no quiero defraudarte, búscate a fulano de tal. Y muchas veces, amados hermanos, vemos tanta gente hoy día dentro de las iglesias con un potencial, gloria del Señor, porque así como Jacob pudo ver el potencial que había en José, nosotros como siervos de Dios podemos ver el potencial que hay en usted, que hay en el pueblo de Dios, para poder alcanzar, ver la gloria de Dios. Pero sabemos que nuestra fe está puesta en el Señor. Sabemos que la palabra nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Pero cuando llega la hora donde nos toca, gloria del Señor, creer en el Señor, pero creer también en nosotros mismos, que sí voy a poder hacer lo que Dios ha puesto en mis manos. No creemos en nosotros mismos. Alabo Dios. No creemos que somos capaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y comenzamos a despreciarnos nosotros mismos y a vernos inferior a los demás. ¿Sabes qué? Por error dentro de la iglesia pensamos que hacer tal es ser humilde. No. El sentirse inferior no es parte de la humildad. El sentirse inferior es parte de una autoestima bajito. Es parte de una autoestima que necesita una restauración. José no pensó, amado hermano, mis hermanos me vendieron y ahora tengo complejo y todo el mundo que se acerca a mí me va a vender. Me va a traicionar. José dijo, yo voy a cumplir lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Mira, hermano, el propósito que Dios tenía con José, Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos. Cuando primero planificaban matarlo, fue vendido por sus propios hermanos, llevado allá a Egipto como esclavo, gloria al Señor, vendido. Amén. Pero el propósito de Dios con aquel joven llamado José era que toda su familia, cuando llegase aquel hambre que ya Dios tenía planificado, gloria al Señor, hubiera una provisión para el pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. José no lo sabía, Jacob tampoco lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Santo. Usted sabe que Dios tiene en usted, gloria al Señor, confianza de que usted es capaz de realizar lo que Dios quiere con usted. Si Dios no hubiese que usted tiene el potencial para hacer lo que Dios ha puesto en sus manos, no se lo hubiera puesto, no lo hubiera escogido, no lo hubiera señalado, no le hubiera hablado, porque Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve, y Dios no te va a poner en una situación en la cual tú fracases. Alabanza.
Dios te pone en la situación que tú estás, porque Dios vio de antemano que usted tiene la capacidad, tiene, gloria del Señor, la fortaleza de parte de Dios para poder llevar a cabo aquello que Dios ha delegado y ha puesto en su mano. Alabo Jehová. Cuando nosotros sufrimos de una autoestima de inferioridad, gloria al Señor, tenemos que ver, amado hermano, que aquel que nos llamó ha trabajado en nosotros para restaurar nuestra vida, restaurar nuestra manera de ser. Por eso es que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Gracias a Dios. Y no nos cansamos de hablar de Pedro, que era un hombre de vulgo. La Biblia dice que Pedro era un hombre de vulgo. En otras palabras, Pedro no tenía estudio, no sabía mucho de letras. Pedro era un hombre impulsivo. Cuando vio que arrestaron a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a aquel hombre. Pedro era un hombre que cuando se formaba un revolú ya estaba enrollando las mangas porque quería pelear, sin saber lo que estaba sucediendo. Alabado a Dios. Pero cuando llegó Jesucristo a la vida de Pedro, ya Pedro dejó de ser pescador, gloria al Señor, de peces, para convertirse en un pescador de hombres. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Y que te voy a hacer qué? Un pescador de hombres. Pedro lo que sabía era de lombrices y de anzuelos y de redes. Santo. Pero cuando llegó Jesús a su vida, restauró todas las cosas, perfeccionó la obra en él, gloria al Señor. Y ahora Pedro, gloria al Señor, era un hombre con palabras con denuedo, que cuando Dios tocaba su vida, aleluya, aquel hombre hablaba que convencía a la gente de que Dios es un Dios verdadero, que envió a su Hijo al mundo para dar vida. Santo. Aleluya. Lindo es el Señor. Santo eres, Señor. José dijo, yo tengo una labor que hacer. Dios andaba con él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba con José cuando estaba allá en la casa de su padre? Tenía muchos sueños. Ni aún su padre entendía los sueños que tenía José. Me imagino que Jacob vería a su hijo José, de un muchachito soñador, que irá a pasar con él. Era algo especial en él, pero que irá a suceder. Porque cuando Dios tiene algo con usted, Dios va a preparar una escena donde quiera que usted se encuentre, a ver cómo actuamos. Y cuando José fue vendido, allá, gloria al Señor, el copero y el panadero de Faraón comenzaron a tener sueños. Aleluya. Como José era un hombre soñador y tenía espíritu de sabiduría, y Dios le daba la revelación, gloria al Señor, el significado de los sueños. Cuando llegó José allí, como Dios quería ponerlo en gracia, voy a desarrollar lo que yo he puesto en ti, José. Entonces, para que Dios pudiese desarrollar lo que Dios había puesto en José, tenía que la gente que estaba a su alrededor comenzar a soñar. Aleluya. Y aquella gente comenzaron a soñar. Lo que Dios puso en usted, Dios va a provocar una escena alrededor de ti, a ver cómo tú actúas. Alabanza. A ver si vas a poner en labor lo que Dios te ha delegado. Aleluya. Tal vez palabras de sabiduría. Hay gente por ahí buscando un consejo. El consejo malo está a 2 por chavo, pero el consejo bueno escasea. Poderoso. Tal vez Dios te dio una palabra de sabiduría para que cuando venga aquella persona necesitada, gloria al Señor, aquella persona pueda recibir un consejo sabio de parte de Dios por la palabra del Señor. Este hombre que yo conozco en Puerto Rico, en una ocasión, que yo lo he contado aquí anteriormente, viajaba de Nueva York para Puerto Rico, ya que estaba por acá en una campaña. Y cuando estaba en el avión, ya el avión a punto de aterrizar, Dios le habló y le dijo, vas a comprar un pasaje
y vas otra vez para Nueva York. Yo le digo, Señor, yo para Nueva York, si de allá vengo. Yo le digo, hazme caso, compra un pasaje para Nueva York. Y aterrizó el avión, aquel hombre compró un pasaje para Nueva York y volvió otra vez para Nueva York. Se sentó en la silla que le tocó en su asiento y llegó aquel otro hombre, se sentó a su lado. Aquel hombre no hablaba, aquel hombre con una cara molesto, de coraje, y él comenzó a tratar de entablar una conversación. Vive Dios. Santo Jesús. Y comenzó a hablarle del Señor. Y comenzaron estas palabras sabias de Dios a tocar el corazón de aquel hombre. Y aquel hombre comenzó a llorar y le dijo, yo voy para Nueva York a matar a mi esposa. Y cuando aquel hombre comenzó a predicarle y a hablarle de las cosas del Señor, cómo Dios había dado la vida y solamente Dios tiene el deber de quitarla. Y comenzó a trabajar con aquel hombre y aquel hombre comenzó a llorar y se arrepintió de la tragedia que iba a ser. Dios preparó una escena para probar la fe de aquel hombre, la obediencia de aquel hombre. Dios va a preparar una escena alrededor de ti a ver cómo actuamos. Por eso, en esta tarde que estamos hablando aquí, el Señor me dio el tema de que no permitas que tu pasado intervenga con tu presente y con tu futuro. Aleluya. Dios va a poner gente en tu camino que van a ser la gente que van a abrir las puertas para que tú puedas realizar tu ministerio. Moisés fue el que abrió las puertas para que Josué pudiese alcanzar ese ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Y si hablamos de Daniel, lo echaron en el foso de los leones. Aleluya. Pero allí en los fosos de los leones, amado hermano, después que Daniel fue transportado de Jerusalén a Babilonia cautivo, no en un carretón, ni en una limusina, cautivo. Aleluya. Allá Dios lo puso en gracia. Se levantaron contra él, lo echaron en el foso de los leones, pero del foso de los leones lo salvó Dios. ¿Para qué? Gloria. Para que cumpliese un propósito. Y el propósito que Dios tenía con Daniel, amado hermano, no era que solamente fuera el que estaba a cargo de los sabios de Babilonia, no, sino porque Dios quería revelarle un libro poderoso del profeta Daniel, que va hoy en día tomado de la mano con el libro de revelaciones de Apocalipsis, para que la iglesia de Jesucristo entienda que todavía Cristo viene. Santo. Hay un propósito con usted. Dios no lo llamó y lo sacó del pecado, de la inmundicia, para que usted se sentase comodito ahí en una silla. No. Dios tiene un propósito con nosotros. Cuando yo vine en los caminos del Señor, yo no entendía el propósito de lo que Dios tenía con nosotros. Y tal vez usted pueda decir, pero ¿qué propósito? Si aquí lo que vemos son 25 personas o 30 personas. Pero es un propósito de 30 personas. Y si Dios le placiese que algún día yo predicase donde hubiesen 1000 personas, pues lo haríamos. Pero si también Dios permite que le predique a una, también le voy a predicar. Porque tengo que entender que el propósito no es mío, sino de Dios. Santo. Daniel no le importó de que aquella gente se levantase en contra de él y lo echaran en el foso de los leones. Daniel dijo, no, espérate. De modo que estoy en Cristo, las cosas han sido hechas nuevas. Y las cosas viejas pasaron. No mires tu pasado. Hay gente que está cargando su pasado todo momento. Te hirieron, sí, te hirieron, te dolieron, te traicionaron, hicieron esto, hicieron esto otro. Pero ¿sabes qué? Queda de ti de utilizar eso como un obstáculo o una excusa para no poder alcanzar lo que Dios quiere contigo o superarte en la vida. O queda
de ti en decir, no voy a permitir de que mi pasado se interponga en mi presente y en mi futuro.